Empecemos este vídeo siendo sinceros. Todos tenemos esa cosa que no podemos soportar. Puede que sea la irritante voz de tu suegra contándote su día. Ese amigo que más cachicle a 70 decibelios. Que nos digan que nos tranquilicemos cuando no estamos nada tranquilos. O incluso ver que alguien nos deja un comentario negativo en esa foto en la que salimos increíbles. Completamente increíbles. Nos encanta disfrutar de todo tipo de lujos que nos hagan sentir seguros. Pero el problema es que cada vez nos exponemos menos a ciertas incomodidades que, lejos de ser negativas, nos ayudaban a fortalecernos y a no ser tan susceptibles. Hoy en día ni siquiera consideramos la cualidad de la imperturbabilidad como algo a desarrollar. Nos pensamos que hay cosas que tienen el poder de meterse bajo nuestra piel y afectarnos porque sí, cuando la realidad es que somos nosotros los que permitimos que nos afecten. Y bueno, si solo fuera porque nos trastocaran un poco y después volviéramos a estar bien, tampoco sería tan grave. Pero esto no es así. Con mucha frecuencia vemos cómo las personas tienen reacciones fuertes e incluso extremas por cosas que no tienen nada que ver con ellos. Y somos muy susceptibles a sentirnos atacados por cualquier mínima referencia que nos desagrade o que confronte nuestras creencias. Esto hace que nos pongamos a la defensiva, que nos cerremos en banda, que tomemos decisiones irracionales y, en definitiva, que vivamos una vida inconsciente dominada por los estímulos que recibimos. Por eso considero que la imperturbabilidad es una cualidad increíble en los tiempos que corren. Mejorar esta capacidad te dará la posibilidad de ser más independiente, de seguir tu propio camino, de gestionar mejor las críticas y de tomar mejores decisiones que te acerquen a los resultados que deseas. Lógicamente es imposible que nada nos influya, pero sí podemos desarrollarla para que solo nos afecte aquello que es importante que lo haga. Y que aunque incida sobre nosotros, porque obviamente somos humanos, podamos tener autocontrol y gestionar esas reacciones para que no se extiendan más de lo necesario. Así que hoy vamos a ver qué podemos hacer para convertirnos en personas más imperturbables. En primer lugar, debemos entender el origen de la ofensiva. Lo primerísimo que tenemos que hacer es darnos cuenta de que lo que hay ahí fuera no tiene el poder de perturbarnos si nosotros no se lo permitimos. La ofensa nace en nuestro interior, nosotros somos su origen y su destino. Sé que esta mentalidad es difícil de interiorizar y que va en contra de todo lo que nos han enseñado. Pero verte a ti mismo como la persona responsable de que ese estímulo externo tenga el poder de incidirte es la única vía para desarrollar la imperturbabilidad. Ninguna palabra, ningún mal gesto, ninguna crítica o ninguna situación tiene inherentemente ese poder de ofendernos o perturbarnos. Es nuestra relación con ese evento lo que crea esas emociones negativas. Por lo tanto, empieza a identificarte a ti mismo como esa fuente de perturbación y deja de culpar a cosas externas por aquello que sientes. Si por ejemplo te molesta que tu jefe te hable de forma autoritaria, no digas que su forma de hablar es desagradable, horrible o lo que sea. Di que tú no tienes la fortaleza como para poder mantener la calma cuando te habla y que deberías empezar a intentar desarrollarla. O si por ejemplo llevas muy mal las críticas de los demás, no las percibas como dagas que te hieren. Date cuenta de que si te hacen daño es porque estás permitiendo que otra persona defina tu identidad a través de sus palabras y que reaccionar ante esa crítica destructiva solo la convertirá en verdad. Por lo que lo mejor que puedes hacer es darte cuenta de que esas palabras nacen de lo que la otra persona lleva dentro y de cómo ella se siente respecto a ti, en cuyo caso no tiene sentido dejarse influir por lo que pueda decir sobre ti. Como reza el dicho, cuando alguien te da un regalo y tú no lo aceptas, ese regalo pertenece a la otra persona. Y lo mismo ocurre con la envidia, el odio o las ofensas. Para ser capaces de crear esa imperturbabilidad es fundamental entender el origen de la ofensa. Y si lo haces, te darás cuenta de que tienes un poder enorme en cuanto a la forma en la que interpretas cualquier evento exterior como algo que puede perturbarte o como algo que no puede hacerlo. En segundo lugar, debemos mantener el control y resistir la reactividad. Una vez hemos comprendido que nosotros somos el origen de esas emociones negativas, podemos empezar a trabajar para no permitir que tomen el control de nuestro estado mental ni de nuestros actos. Para ello debemos empezar a resistir esos momentos que nos perturban, y una de las mejores técnicas que existen es la de postergar tu respuesta. Cuando notemos que empieza a emanar en nosotros esa ansia cuya vocecita nos dice que nos dejemos llevar y seamos reactivos atacando, huyendo, quejándonos o cualquier reacción de este estilo, debemos evitar responder automáticamente. Obviamente no me refiero a esos momentos de vida o muerte en los que una reacción rápida puede salvarte a ti o a otras personas, sino a esas situaciones diarias más frecuentes en las que podemos sentirnos perturbados.
Cuando te veas en una de esas situaciones, como que te ataquen verbalmente, se te quejen o te presionen, y te veas inducido a responder con intensidad, detente durante unos segundos. Si te das cuenta de lo que está sucediendo en ti, de cómo esa bola de negatividad se va formando en tu pecho y se extiende a tu cabeza y consigues detener su avance, habrás dado un paso gigantesco para tener más autocontrol. Todo se basa en la conciencia de cómo reaccionan tu cuerpo y tu mente y de tener la capacidad de intervenir en esa reacción. Si postergas tu respuesta, lo que harás es reducir esa carga emocional que se estaba gestando, apartarla a un lado y recuperar tu lado racional, que por norma general se le da muchísimo mejor tomar decisiones. Respira profundamente durante 3 o 4 segundos para calmarte y mira fijamente a la fuente de tu perturbación para dejar claro que tú tienes el poder sobre tus reacciones. Ese breve silencio incómodo que generes es clave para ser más imperturbable, así que no tengas miedo por no responder a toda velocidad. Relájate. Si no te permites ese pequeño momento para desinflar tus emociones, no podrás pensar con claridad, y seguramente termines arrepintiéndote de la forma en la que respondas. Y por último, debemos exponernos al riesgo de forma voluntaria y recurrente. No es lo mismo que aparezca de la nada una fuente de perturbación a que tú, voluntariamente, te expongas a alguna de vez en cuando. Cuando hacemos las cosas porque nosotros lo hemos decidido, no solo actuamos mejor porque ya vamos con la mente preparada para lo que puede ocurrir, sino que también podemos extraer mucho más valor de una situación porque precisamente ese es el propósito de exponernos a ella. El autocontrol y la imperturbabilidad son como cualquier otra habilidad. Se perfeccionan cuando atraviesas momentos en los que las necesitas y haces esto con frecuencia. A ver, lógicamente no vamos a ir por la vida pidiendo que nos critiquen, nos roben o que nos echen el humo del cigarro en la cara, pero sí hay otras cosas que puedes hacer para mejorar en este sentido. Si te cuesta mucho gestionar tus pensamientos, prueba a meditar en completo silencio a diario. Si eres muy susceptible ante las opiniones ajenas, puedes empezar un pequeño proyecto en el que debas exponerte públicamente. O si eres de los que saltan muy rápido cuando conducen, puedes ponerte un recordatorio visual para mantener la compostura y no cabrearte. Los gorrones, la impuntualidad, el ruido que hacen algunos al masticar, los baños de pago, los ciclistas que ocupan todo el carril, ver que te queda un 1% de batería, la gente que no dice ni por favor ni gracias. Todos tenemos cosas que nos perturban y que nos quitan nuestra paz mental. La clave es identificarlas e intentar no reaccionar impulsivamente ante ellas cuando las tengamos delante. Si hacemos esto y lo repetimos, poco a poco su influencia será menor. Y aunque puede que no las sigamos viendo con buenos ojos, no nos condicionarán como lo hacían antes. Espero que este proceso de 3 pasos os anime a querer desarrollar la imperturbabilidad y a valorarla como una de las capacidades clave para gozar de una mejor experiencia vital. Y ya por curiosidad, dejadme en los comentarios cuál es esa cosa que os molesta y ante la que os cuesta muchísimo no reaccionar. Y recordad que si lo deseáis, siempre podéis reservar una consulta privada conmigo a través de mi web, laduchafria.com. Os deseo una estupenda y serena semana y nos vemos pronto. Muchas gracias por llegar hasta el final. Y si te ha gustado el vídeo y te ha parecido interesante, no dudes en darle a like y suscribirte. Nos vemos en el próximo vídeo.